Si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aquí van a estar todos los versos. Me voy a ir despacio, muy despacio, no muy recio, es mucha información. Esto no es la mitad, sino casi la mitad y tenemos más. Muy despacio. Quiero que entiendan todos los versos y tengo más versos, pero muy despacito. Y quiero enseñarles lo que es la doctrina del bautismo. Si el bautismo se requiere para la salvación, sí o no. Sí o no. Y quiero enseñarles lo que dice Dios en su palabra constante esta doctrina. La palabra doctrina lo que significa es, esto es verdad y no existe algo más. Y si existe, es una mentira. Doctrina significa eso. Sí, no, it's okay. I want this to be, que se enseñe más que nada, pero sí, thank you for that. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, quiero que, sí me voy a poner en el pizarrón a veces y enseñarles así, pero la mayoría quiero que miren el pizarrón porque estos son los versos, ¿ok? Yo les quiero enseñar correctamente cómo dividir la palabra. Quiero enseñarles cómo correctamente dividir la palabra de verdad. Cuando tú correctamente divides la palabra de verdad, vienes con una doctrina. Vienes con una doctrina. Otra vez, ¿qué es doctrina? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es la doctrina del bautismo? Salvación, ¿sí o no? ¿Qué es la doctrina? ¿Ustedes qué piensan que es la doctrina del bautismo? De salvación, ¿sí o no? Muchos de ustedes están pensando y dicen, no, pues no sé. O unos dicen no y unos dicen que sí. Pero lo que no saben es cómo correctamente dividir la palabra. ¿Ves? Aquí tengo los versos y aquí tengo lo que les quiero enseñar hoy. Quiero hablar de cuatro personas. Y esas cuatro personas, Dios les dio la doctrina de bautismo. Y quiero que ustedes hablen, que está en la Biblia. El primero viene siendo el ministerio de Juan el Bautista. ¿Ves? Juan el Bautista, Dios dijo, quiero que hables del bautismo. ¿Ves? Y luego tenemos el ministerio de Jesús. También tiene un ministerio de bautismo. ¿Qué dijo Jesús? A constante el bautismo. Y tenemos el ministerio de Pedro, que también, que vas a hijito del bautismo. Y también tenemos el ministerio de Pablo, del bautismo. O sea, tenemos cuatro personas que vamos a leer. Y como vimos al principio aquí en Hebreos, si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 6. Mira qué fuerte la palabra de Dios es, lo que dice Dios. No sabe nadie quién escribió el libro de Hebreos. Nadie sabe, jamás nadie se va a dar cuenta. Pero muchos le dan crédito a Pablo, pero no sabemos. Pero ponte a pensar, si yo te dijera, vamos a leer el libro de los mexicanos, el libro de los chinos, pues te pones a pensar que es para una clase de raza. Hebreos son, ¿ves? Hebreos. Ahora, cuando correctamente divides la palabra de verdad, hay cosas en Hebreos que no nomás son para los hebreos, son para otras personas, ¿ves? Tienes que entender eso poco a poco estudiando. Pero mira lo que dice el escritor de los Hebreos. Yo creo 100% la palabra de Dios y no se equivoca. Es perfecta. Mucha gente no cree eso. Está bien, pero es perfecta. Pero mira lo que dice el escritor al ministerio de Jesús. Mira lo que dice. Se oye medio pesadito, pero es la verdad. Por tanto, dejando. Aquí está diciendo que, hey, vamos a dejar. ¿Vamos a dejar qué? Ya los rudimentos de la doctrina de... Oh, alguien dijo algo. ¿Sabes qué? Cristo enseñó algo. Tiene una doctrina Cristo, pero hay que dejarla. Ándale, eso se oye muy como, espérate, pero es Jesús. Es Jesús que estás hablando, estás diciendo... Él tiene algo. Vamos más a rato a aprender lo que él dice. Aquí dice, hay que dejarlo, la doctrina de Cristo. Y luego que dice, vamos adelante a la... Muy fuertes palabras, ¿eh? Deja lo que dijo, lo que enseñó Cristo, la doctrina de Cristo, hay que dejarla. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Palabra clave, arrepentimiento, ¿ves? Estate diciendo, tira, hay un arrepentimiento. Arrepentimiento significa esto. Aquí está el pecado. Aquí está un pecado. Arrepentimiento es esto. Aquí está un pecado. Este es un pecado. Yo me arrepiento de este pecado. Arrepentimiento significa, tengo un cambio de mente,
un cambio de sentimiento, un cambio de actitud. Me arrepiento de esto, me arrepiento, y le das la vuelta y te arrepientes y ya no lo haces. Eso es lo que es arrepentimiento en la Biblia. Aquí te está diciendo alguien, ¿sabes qué? Vamos a dejar eso. A eso no te salva, pero vamos para adelante. Mira lo que dice. De obras muertas. Y luego dice, de la fe en Dios. La fe en Dios. De la doctrina de, ¿ves? Doctrina de bautismos. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Aquí vemos, dice el escritor de Hebreos, mira, sí hubo algo que él enseñó, pero esto no es lo que es la salvación en Cristo. Arrepentimiento es una cosa. Dios, arrepentimiento, si tú te arrepientes de esto, Dios te perdona tu pecado. ¿Ves? Yo me arrepiento de este pecado. Yo me arrepiento de este pecado. Dios, me arrepiento de este pecado. Te perdono. ¿Ves? Tú necesitabas a alguien que muriera por tus pecados para quitarte y lavarte tus pecados. ¿Qué es la diferencia? Él tuvo que derramar la sangre para no nomás perdonarte los pecados, quitarte los pecados. ¿Ves la diferencia? Aquí vemos claramente hay diferentes doctrinas. Aquí vimos de Hebreos 1 al 6, vimos que hay varias doctrinas de bautismos. Yo te quiero enseñar, quiero que aprendas las doctrinas, ¿ok? Vamos al siguiente verso, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a ver del verso 1 al 6, y vamos a comenzar, porque mira, esto es lo que quiero que mientras vas ahí, esta sección de aquí a aquí representa la ley. La ley fue dada a Moisés. La ley se la dio a Moisés. ¿Qué es la ley? La ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿a quién se los dio? Se los dio a Moisés. Pero aquí, cuando le dio los 10 mandamientos, de aquí, los judíos, Moisés eran hebreos, que era la nación de Israel, que son judíos. Moisés se los dio de aquí. Esta es la ley. Mira, judíos, mira, Israel, mira, hebreos, les voy a dar la ley. Quiero que ustedes hagan esto. Adán y Eva comenzó aquí. Y aquí era otro sistema porque no existía la ley. ¿Cómo seguían? ¿Ves? No quiero predicarles de aquí, nomás quiero que sepan que cuando comenzó la ley, comenzó con Moisés. Pero antes que Moisés, cuando era un bebito, cuando no nacía, existía otra época. Otro día les enseño estos porque quiero que vean nomás explicarles la ley, qué significa. Moisés les dieron los mandamientos, ¿verdad? ¿Y a quién se los dio? Se los dio a los hebreos, que era la nación de Israel, que hoy son los judíos. Siempre lo voy a repetir. La Biblia habla de tres personas. La Biblia le habla a los judíos, que es la nación de Israel, que eran los hebreos. Esa es una. Número 2, le habla a los gentiles, que vienen siendo los perdidos, los que no creen en Dios, no siguen la ley, no entienden y son los que van a ir al infierno. Eso es lo número 2. La tercera persona que a Dios le habla a la iglesia, que son los salvados, que están en Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Espérate. Si entonces aquí existe la iglesia, claro que no. ¿Cómo existe la iglesia? ¿Cómo puedes ser salvo y cómo puedes estar en el cuerpo de Jesús? Necesitabas que un Mesías viniera y muriera por tus pecados. Aquí era otra doctrina, otro sistema que no era el mismo. ¿Cuándo comienza la iglesia? La iglesia comienza cuando Jesús muere, que viene siendo por los pecados del mundo, muere en la cruz, 3 días, 3 noches, y al tercer día resucitó. Aquí cuando eso pasó, ahí hay una línea que hoy algo diferente. Ahora los que eran perdidos, los gentiles, los que eran perdidos, los que iban en el infierno, ahora les va a dar una chance y se hace la iglesia, que es el cuerpo, que son los salvados, los que están en Cristo. Esa es la época que tú y yo existimos hoy, que viendo siendo la época de gracia. Es Dios, que es gracia. Te voy a dar a alguien perfecto, hermoso, que no mereces, te lo voy a dar y puedes ser salvo por lo que Él hizo.
no por algo que tú haces en la ley. Por eso quise ponerte esto, ¿verdad? Y esta es la tribulación y es milenio, que tampoco no voy a predicar mucho en eso y enseñarles, pero quiero que vean la diferencia de estas dos cosas. Porque aquí en Mateo, vamos a ver el ministerio de Juan. Juan comenzó aquí. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Juan. En Mateo capítulo 3, verso 1 al 6. Mira lo que dice. Y en aquellos días vino Juan el Bautista. Ya vimos el personaje aquí, Juan el Bautista, predicando en el desierto de... Ya vimos a un lugar que es Judía. Judía viene siendo para los judíos, que viene siendo Israel y Judía. Ya vimos el personaje y dónde estaba. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la palabra le está diciendo a alguien, Juan el Bautista le está diciendo a alguien, arrepiéntense, arrepiéntense. Y luego dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezará sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero de alrededor de su lomo. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a el Jerusalén. Ahí vemos otro lugar, los judíos en Jerusalén. Y todo Judía la nación otra vez, está trayendo el lugar, y toda la proveniencia de Jordán, ¿ves? Te está diciendo dónde está predicando. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus... Ok, Juan el Bautista tenía un ministerio. ¿Qué era? Lo leímos. Yo vengo a hacer el camino para alguien. Él todavía no se... Jesús todavía no comienza su ministerio. Él predicaba el arrepentimiento de los pecados, que vemos claramente aquí que dice, confesando tus pecados. Pero ¿a quién le predicaba? ¿A quién le dirigía? ¿A los judíos o a los perdidos? Todavía no existía la iglesia porque todavía no moría Jesús. Tiene que ser uno de estos. Ellos no tenían permitido hablar con los gentiles. No tenían permitido hablar con los gentiles. Los judíos no podían ni casi caminar a los lados. Cuando tú lees y estudias la Biblia, eso es verdad. Él le predicaba a su gente. Sí sabías que Jesús era el Mesías, ¿verdad? El Mesías, ¿qué es el Mesías? El Salvador, ¿de quién? Aunque es verdad que dice que sea del mundo, no vino para el mundo todavía porque él todavía no moría. Cuando Jesús vino para alguien, venía para Israel, los hebreos, los judíos, solamente. Aquí vemos que el ministerio de Juan, él bautiza, ¿te arrepientes de tus pecados? Ven y bautístate. Pero le hablaba nomás a ellos. Vimos que era los judíos, que era Israel. Aquí estamos viendo el ministerio. Pero mira, vamos a ver el verso 10 y el 12 en el mismo capítulo. Mira el verso 10 y el 12. Mira lo que dice de este bautismo. Lo que está predicando Juan el Bautista. Mira lo que dice. Y ya también él echará esta puesta de la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto que no da buen fruto es cortado y echado al claramente, si este árbol no da fruto, al fuego. Y mira lo que dice en el verso 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo dice, yo bautizo en agua, no para salvación, no para quitar pecados. Dice que, dice, no hay que agregarle a lo que no dice, dice arrepentimiento. No dice, yo sabes qué, estoy yo aquí predicando para que se te quite tus pecados. ¿Ves? Nunca dijo eso, dijo arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, cuyo caso yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, mira lo que dice y lo que no dice. Él os bautizará en... Ok. Dice, espérate, ya se fueron muy rápido. Dice, en el Espíritu Santo, cuando pone y, significa y juego. No es lo mismo. En inglés tiene una coma, aquí no debe que quitar la coma, pero eso significa que son dos bautizos diferentes. No es el mismo. Dice, ¿qué es el bautismo de fuego? No acabamos de leer ahorita el contexto.
El árbol que no tenga fruto lo vamos a cortar y lo vamos a aventar al fuego. No es el mismo. El contexto te está diciendo claramente que son dos diferentes. Fuego, ¿qué es en la Biblia? Fuego es lumbre. El infierno. Ese es aquí te está diciendo, ¿te va a bautizar con el Espíritu Santo o te va a bautizar con el bautismo del fuego? ¿Qué es el bautismo del fuego? Infierno para los perdidos, los gentiles, los que no creen. Son dos diferentes aquí. No es lo mismo que queremos ver aquí, porque vimos hace rato que habló de fuego, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Árbol, si tú das fruto y yo doy fruto, la única manera que podemos dar fruto es con el Espíritu Santo. ¿Ves? Puedes dar fuego con el Espíritu Santo, que Él es bueno, pero mucha gente lee con bautismo y fuego. No dice que es lo mismo, son dos diferentes. Y vamos a seguir leyendo para que mires. Aquí vemos algo, arrepiéntete, su bautismo, su ministerio es arrepiéntete y te bautizo. Arrepentimiento, arrepiéntete. Es lo que acabamos de leer. Nunca dijo, te voy a salvar. Ahora, él dijo, ahí viene alguien que te va a bautizar en el Espíritu Santo, pero tampoco te dijo que eso era salvación. Y también, si tú no lo echas, dice, y fuego. Vamos a seguir, vamos a Marcos capítulo 1, y vamos a ver el verso 8. Todavía estamos en el ministerio de Juan el Bautista. Vemos claramente que él está diciendo, yo estoy preparando el camino para Jesús. Yo bautizo en agua. Si agua fue salvación, ¿por qué tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ves? Él claramente te está diciendo, mira, yo bautizo nomás con agua, pero muchas iglesias enseñan que agua es necesario para ser salvado. Si eso fuera verdad, no necesitamos a Jesús entonces, porque Él dice, mira, yo con agua bautizo, ¿para qué te arrepientas de tus pecados? Pero hay alguien viene que te va a bautizar con el Espíritu Santo. Son dos diferentes. Y luego también con el bautismo del Espíritu Santo y luego y de fuego, que viene siendo otro bautizo si no recibes a Cristo. Mira lo que dice aquí 1:8. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con... Son dos diferentes, ¿verdad? Él dice, yo no te puedo bautizar con el Espíritu Santo. Alguien te va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no. ¿Por qué dicen muchas iglesias hoy en día que el bautismo agua te salva si no es salvación? Ahí nunca dice salvación. Dice, yo lo hago con agua, pero alguien lo va a hacer con el Espíritu Santo. ¿Ves? Es diferente. No es lo mismo, pero muchas iglesias allá afuera, ¿qué es lo que enseñan? No, tienes que bautizarte con agua para ser salvados. El mensaje de hoy, la enseñanza ¿es necesario ser bautizado para ser salvado? No. Estamos leyendo que hay dos diferentes aquí. Hay dos diferentes, no es lo mismo. ¿Ves? ¿Quieres ser bautizado con agua o quieres ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué quieres? Escoge, ¿ves? Así te lo pone bien sencillo, porque Él es el primero que habla de esto, ¿verdad? Vamos a continuar vamos a Juan, primera de Juan. Estamos todavía en la doctrina, en el ministerio de Juan. Capítulo 1, vamos a ver el verso 29-31. Yo les recomiendo que vayan a escribir sus notas, porque esto no lo van a ver en muchas iglesias. No lo enseñan. Yo para bautizarte a ti, si tú dices un día, yo ya soy bautizado, te lo puedo garantizar 100% casi, 9.9, que no sabes ni lo que era el bautismo. Yo para bautizar, tengo que enseñarte esto, tan siquiera mínimo de 3 horas, porque yo quiero que tú entiendas lo que es el bautismo y lo que no es el bautismo. Y luego haz tu decisión. Muchos se bautizaron y te lo puedo asegurar que no saben ni por qué. ¿A cuál bautismo tienes? Hay varios bautismos. Ok, primera de Juan. Vamos a ver. John 1. Juan capítulo 1, perdón. Siempre digo esa. Juan 19:1, ¿no? Juan capítulo 1, vamos a ver el verso 29 al 31. Sí, porque digo de First John, primera de Juan, en inglés lo digo diferente. Pero sí, Juan capítulo 1. Perdón, voy a trabajar en eso. Juan capítulo 1, vamos a ver el verso 29 al 31. Mira lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús. Son 2 judíos, 2 hebreos, ¿ves? Que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado de él. ¿Quién quita el pecado del mundo? Nunca dice agua, ¿verdad? No dice que agua te quita. Ok, aquí estamos viendo que quita pecado. Ok, vamos a ver el 30. Este es
aquel que dije, quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fueste manifestado no. A los gentiles, a los perdidos, a los otras naciones. No. ¿A quién dice allí? Israel. Vemos claramente. Gentiles somos nosotros. Sí, gentiles son los aquí dice, son los perdidos, son los infiernos. Ahora, los otros somos gentiles perdidos que vamos al infierno, o somos gentiles que somos salvados, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Gentiles pueden hacer uno de dos. ¿Ves la diferencia? El gentil es el perdido, pero también hay un gentil que puede ser la iglesia. Puede ser un judío que es la iglesia, si recibe lo que es el evangelio hoy. Israel es la nación y no es como Estados Unidos. Y los hebreos son los que son los aquí, ¿verdad? Son los gentiles. Puedes caer de uno del otro lado. ¿Eres un gentil perdido o uno de la iglesia? ¿Uno salvo o uno que vas al infierno? Aquí vemos claramente que dice que vino a Jesucristo, vino a manifestarse ¿a quién? A Israel. Dice aquí que vino a manifestarse a Israel. Por visto vino yo bautizando porque dice, yo vine a bautizar con agua, pero él vino a manifestarse a Israel. ¿Ves la diferencia? Ahí es una diferencia que mucha gente dice, yo tengo el bautismo de Juan porque yo me bauticé como él dijo, yo ya me arrepentí de mis pecados. Espérate, ¿eres un judío? Porque ahí está hablando los judíos. Nunca delites la palabra gentil, nunca delites que el cuerpo de Jesús, los salvos o iglesia. ¿Ves? Aquí vemos claramente que el ministerio de Juan, que era lo que era. Aquí lo vemos claramente diciéndote, yo nomás vengo a preparar el camino para el Mesías. Que el Mesías es prometido a los judíos, a la nación de Israel, que antes eran hebreos. Ese es mi ministerio a mí. Nunca vas a encontrar lo que estás leyendo. Yo vine a hablarle a los gentiles. Nunca ves eso. Nunca ves que vino a hablarle a los perdidos. Vino a hablarle a los perdidos, pero a estos. ¿Por qué? Ellos esperaban a su Mesías. Ellos nunca esperaban a su Mesías porque ellos no creían en Dios, no creían en la ley. Tú cuando lees el Viejo Testamento, la ley, tú lo ves claramente ahí. Muchas veces no lo leemos y no lo estudiamos. Vamos a ver Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Ahora, tú dices, te puedes preguntar, yo quiero saber el ministerio de Jesús. Jesús bautizó y yo te quiero enseñar en la Biblia si Jesús bautizó. Y si bautizó, ¿dónde y quién y qué, verdad? ¿Cuál fue Juan y Jesús? Vamos a ver aquí. En Juan capítulo 4 vamos a ver el verso 1 y 2. Mira lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, ahí están los fariseos son los judíos, los hebreos, ¿ok? Tienes que estudiar. Los fariseos habían oído decir Jesús, ellos oyeron, mira lo que dice, ellos oyeron decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Mira lo que dice el verso 2, no creas todo lo que dice la Biblia, pero es la verdad. Aunque Jesús no bautizaba sino sus. Claramente, si tú quieres, ¿bautizó Jesús sí o no? No más sus discípulos. Espérate, sí, hay muchas iglesias allá afuera que enseñan que el bautismo es salvación y Jesús solamente bautizó a 12, ¿o nomás 12 son salvos o qué? No, claro que no, ¿verdad? ¿Ves cómo mucha gente lee algo que no dice allí? Sí, Jesús, ya te dijo él nomás, el ministerio de Jesús, nomás 12, nomás 12 la hicieron. Miles de iglesias, miles, millones y cientos de millones, yo sé. Creen que el bautismo está conectado con la salvación. Eso es muy triste, pero es la verdad. Ya sabes, si tú te preguntas, pues espérate, Jesús nomás bautizó a 12, porque ahí lo dice, ¿ves? Vamos a continuar. Marcos 16. Esas iglesias que enseñan que el bautismo es salvación, usan versos como este que te voy a dar ahorita. Yo conozco sus versos, yo sé dónde están sus versos, yo sé por qué usan esos versos, pero lee el contexto y cree nomás lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Pastor, yo encontré un verso. Aquí yo ya vi que el bautismo salva, yo ya lo encontré el verso. Vamos a ver lo que dice aquí. Ok, vamos a leer.
el que creye. Y luego dice, y fuere bautizado, será. Yes, ya lo encontré. ¿Ves? Ahí dice el que cree, dice, bautizado. ¿Sabes lo que no dice? Vamos a seguir ahorita el verso. Entonces no voy a acabar y te voy a dar el contexto. ¿Ves? Muchos dicen, ahí está el verso, ya lo leí, aquí lo tengo, que sí tienes que hacer. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí dice, mira, el que cree y fuere bautizado será salvo. No es lo que dice. Mira lo que dice, no le voy a cambiar. Dice aquí, el que, primero dice, primero tienes que creer. El que creye. Y si no crees, pues ¿cómo vas a ser bautizado? El que creye y fuera bautizado será. Pero mira el contexto en el mismo verso. Mas el que no quiere, si no creo, ¿qué pasa? ¿Será? ¿Ves? No dice será el que no se bautiza. El salvación no está con bautizo. Primero es creer y luego bautizado. Pero espérate, si no creyes, va a ser el infierno. ¿Viste cómo está eso? ¿O no lo entendieron para explicarles un poquito más? Porque aquí no dice, mira, si tú eres bautizado, tú serás salvo. No dice eso. No dice, mira, si tú te bautizas, tú eres salvo. Y si no te bautizas, vas a ir al infierno. No dice eso, ¿verdad? Dice primero el que creye y fuera bautizado. El que creye y fuera bautizado. ¿Y qué pasa si no creo? Te vas al infierno. Eres condenado. ¿Por qué no te bautizaste? No, porque no creíste. ¿Viste la diferencia? Y muchas iglesias usan ese verso para decir, mira, ahí dice, si no eres bautizado no eres salvo. Espérate, pero no estás leyendo lo que está diciendo. Cree en lo que estás leyendo, ¿ves? Aquí vemos que no nomás es bautizado, sino el que no creye. El que no creye. ¿Quieres que te diga otra cosa aquí? Pon atención. Fíjate cómo es el enemigo, el diablo, lo que pone. Mira lo que dice. Díganme honestamente ustedes. Una vez más lo voy a leer. El que cree y fuera. Cuando tú lees esa palabra bautizado, ¿qué piensas tú que es? ¿Agua o no agua? ¿Sí o no? Hay que ser honestos. ¿No dice agua? Es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? No dice agua. No dice agua, pero todos leemos agua. Cuando lees la palabra bautismo, ¡hay agua! Espérate, no des agua. ¿Y cómo vas a dar esa respuesta? Leer el contexto. Leer el contexto es cuando te das cuenta de estas cosas. Mira lo que dice el verso que sigue. Y estas señales seguirán a los que, ¿ves? No dice, estas señales te van a seguir, el que cree. A ver, ¿qué señales? A los que creen. En mi nombre echarán fuera. Ese es uno. Echarán fuera demonios. Ese es uno. Número 2. Hablan nuevas lenguas. Esos son 2. Mira el verso 18. Tomarán en las manos. Ese es número 3. Y serpientes. ¿Y dónde me perdí? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Y si bebieran cosa. Ese es número 4. Ese es veneno. Si toman veneno, no les hará daño. No les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y. Wow. Wow. Hay muchos ingleses allá afuera que de verdad usan esos versos para decir, mira, los pentecostés de volada dicen, tienes que hablar en lenguas. Dice nuevas lenguas. Número 1. Ok, vamos a creerles un poquito, pero es mentira. Pero también dicen que vamos a poner las manos en los enfermos y ¿qué va a pasar? ¿Quién hace ese poder? Dios tiene ese poder, ¿verdad? Dios es el que hace esas cosas. ¿Dónde has visto tú en la historia, que hay un ciego que viene a alguien que le pone en la mano una persona y que mira y salen las noticias? Yo nunca vi, espérate, pero entonces nadie es salvo, ¿qué? ¿Dónde has visto tú que un manco, como los discípulos andaban en el ministerio de Jesús, que a un manco levántate y se levantaba milagrosamente en ese lado? ¿Ves? ¿Cuándo has oído que oyes aquí en los hospitales que la gente con cáncer, ahí dice, ponle la mano y ¿qué les va a pasar? Es lo que dice. No es que lo estoy inventando yo. Pero espérate, entonces, ¿qué significa eso? Pero sí usan hablar nuevas lenguas.
Qué mentirosos. Sí, no. Y yo agarro serpientes. Mira, yo agarro serpientes. Agárrate una cobra o una black mamba, a ver si no te mueres rapidito. Agarran puras cascabeles y luego unos sí se mueren o no. Y se inyectan. Pero ahí dice claramente te está diciendo que te van a seguir estas señales. Los que creen en mi nombre van a echar afuera demonios. ¡Ay, en el nombre de Cristo que salga el demonio! Eso sí lo hacen. Las serpientes también, pero a ver, dice también que puedes tomar ¿qué? ¿Cocomófera? Estudia esa palabra, eso es veneno. Tómate un vaso de cloro, enséñame. Dice, ¿por qué vas a hacer eso? Apocalipsis 2.2. Vayan a Apocalipsis 2.2. Y te quiero leer todo el verso para que miren, pero estos se dicen que son apóstoles. Apocalipsis, el último libro de la Revelación, capítulo 2, verso 2. Apóstoles son los que tenían esas señales, eran apóstoles. Esos tocaban en las manos a una persona y en un instante se aliviaban, porque es lo que dice y es el poder de Dios. Cada persona que tú veas que dice, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, que yo soy un apóstol. Mira lo que dice este verso de esos apóstoles. Mira lo que dice. Dice Dios, este es Jesús, son letras rojas que Jesús dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado, eso es clave, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí te dice, nomás cálalos, próbalos. Ahí dice. A ver, déjame ver si tú eres muy milagroso, que si tienes el poder de Dios, tócala. Ahí dice, ahí mi Biblia dice que pongas tus manos en esa persona y que se alivie. No has encontrado un caso. Eso es verdad. ¿Sabes, Marcos? ¿Dónde estaba Marcos? Marcos, si tú lees, este es aquí, antes que Jesús tomara la cruz, su ministerio antes de morir, que eran tres años, aquí están, mira, que eran 3 años y medio, aquí, esto que estás leyendo, algo estaba pasando, lo que viene siendo el ministerio de Jesús. Eso que estás leyendo sí es verdad, pero estaba pasando aquí y después de muerto pasó un poquito más para este lado. Sí es verdad lo que estás leyendo, pero estos no son los apóstoles que tenemos hoy. Los pentecostés, los caramásticos, la Church of Christ, todos conectan este bautismo y este bautismo para salvación. Y dicen que tienen estas señales. ¿Ves? Mira, hay señales. Si tú lees tu Biblia, tú sabes que las señales solamente son para los judíos. Los milagros lo estás viendo que eran para ellos. Cuando Jesús estaba caminando, ¿a qué le hacía los milagros? A los judíos, a Israel, a ellos. ¿Por qué? Yo necesito que saber si el Mesías es verdadero. Yo tengo que ver su poder. Ellos no estaban esperando señales o milagros o un bautizo de agua. Los gentiles no eran eso. No, claro que no. Jesús vino a ministrar a los judíos, a ellos. Ahora, entonces los gentiles, entonces los otros, ¿qué? Fe. Creer ¿qué? Lo que dice Dios. Eso es lo que es. ¿Qué es eso? Creer lo que dice Dios. Creer nomás lo que dice. ¿Y por qué estamos leyendo Marcos 16 y pensar, mira, este pastor tiene poder? A ver, lleva un ciego, llega una persona que esté malita. Eso es diamónico. Si no, una persona que está en una silla de ruedas y que le dice, ¿sabes qué? No pude porque no tiene suficiente fe, por eso no te pude curar. Es lo que dicen. Esas personas son diamónicas. Yo pienso que es una de las cosas, sino la mera cosa más peor que puede haber en el mundo. Pensando que son alguien que no lo son. Porque ni una persona han podido curar. Yo creo en milagros. Pero yo creo que el milagro que solamente Él hace. ¿Y cómo? Orándole, pidiéndole, suplicándole, rogándole, pidiéndole. ¿Cómo? Con fe. Con fe. Yo sí creo en milagros. Pero yo no creo ese loco que está ahí que va a tocar, en el nombre de Cristo, en el poder de Cristo, y luego lenguas. No. Eso es del diablo. Y vamos adelante, no me crean todavía, vamos adelante un poco más. Vamos a Mateo 15. Te voy a enseñar, tengo un estudio como este, tan hermoso, tan bonito, de las lenguas, lo que es y lo que no es, y cómo la gente confunde a la gente. Pero te doy verso tras verso, tan bonito, pero ahorita estamos en el bautismo. Vamos a ver Mateo capítulo 15 y vamos a ver el verso 21 al 28.
Tú dices, ay, ¿cómo se te ocurre a ti decir que Jesús no vino a los gentiles? ¿Cómo a ti, pastor Arturo, cómo se te ocurre a ti decir que Jesús, ahora ya vamos a brincar del ministerio de Juan al ministerio de Jesús? Ya vamos a estar aquí. ¿Cómo se te ocurre a ti decir que no vino a los perdidos, a los gentiles? ¿Quieres leer? Dios tiene un vocabulario muy diferente a lo de hoy. Mira lo que dice Dios. Aquí Dios dice algo tremendo. Pero vamos a leer del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, ya vimos quién es el personaje, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. ¿Sí sabes quién es cananea? Mira, cananea es una gentil. Porque no son judíos. No, cananea es una mujer gentil, ¿ok? Para que sepas quién es. Que había salido de una región aclamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Ella creía, porque ella sabe la doctrina del hijo de David. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente azotada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces la ignoró. Jesús la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le ruegan diciendo, despídela, córrela, despídela, vámonos. Pues da voces tras nosotros. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús en letras rojas. Y respondió Endo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está claro, verdad? Te está yendo a ¿qué casa? No la casa de gentiles, ¿verdad? Pero mira lo que dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. En otra manera, esta mujer no se echó por vencida. ¿Ves? Mira el verso 6, el vocabulario del Señor, de Dios, nuestro Señor. Mira lo que dice. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los y echarlos a los perros, perras, perrillos. A un animal. Le dijo a ella perra. Le dijo, es lo que dice, no lo estoy diciendo yo, no me mires mal. Es lo que dice allí. Yo vine a dar el pan a la casa de Israel, a los niños. A ella no le está diciendo niños, ¿qué es contra? Tú no eres mi hija. Tú no eres, ¿qué es lo que estás leyendo allí? Lo que dice, yo no le estoy cambiando nada le estoy cambiando. Claramente te está diciendo que Jesús vino cuando estaba aquí, Jesús está muerto o está vivo. Está vivo. Entonces te van a agarrar la cruz, ¿ves? Él vino, el Mesías a los judíos y Israel a hebreos. Ahí dice, yo no vine a la casa de los gentiles, los perdidos, yo no vine a ellos, yo vine a Israel. Yo no vine a la iglesia porque la iglesia todavía no está. ¿Qué es la iglesia? Tener el Espíritu Santo. Él no vino a eso. Aquí vemos claramente a la casa de Israel y su vocabulario es lo que es. ¿Y qué es un perro? Bíblicamente no es lo que soy. Por eso a veces mucha gente se enoja. Cuando tú estudias la palabra perro, perrillo, bíblicamente, ¿qué significa? ¿Qué es el significado? Bíblicamente, porque tú miras aquí, piensas, pero describe a un gentil, es una persona perdida, es una persona que no quiere nada con Dios, no venir a la iglesia, no estudiar, no leer su Biblia. Mira, yo no quiero esas. No, eso es lo que representa un animal, ¿verdad? Es lo que representa un perro, son perros. Y Dios también dice que los hombres son perros y que las mujeres también son como swines, ¿verdad? Aquí es lo que está viendo, pero tienes que ver estas cosas. ¿Pero por qué tienes que ver estas cosas? Porque ese es el ministerio de Jesús, de Dios, de Jesús, es lo que dice aquí. Vamos a continuar, mira el verso, vamos a Hechos, ahora sí vamos a brincar a Hechos, capítulo 1 y vamos a ver el verso 5. Este libro aquí es lo que te quiero enseñar. El ministerio de Jesús era para la casa de Israel y no era para los gentiles. Ahora, quiero que veas que cuando Jesús murió, o antes de morir y después de morir, Él tenía un plan. Él tenía un plan y este plan era decir, ¿quién va a decir las cosas que yo quiero que la gente sepa? ¿Quién? Agarró a los 12 discípulos y luego los 12 discípulos agarraron a más gente, más creyentes, pero agarró una persona específica que era Pedro. Muchos conocen a Pedro, el ministerio de Pedro. Pedro fue el que él seguía el ministerio de Pedro. Mira lo que dice aquí en Primera de Hechos, capítulo 5. Mira lo que dice. Este es, el libro de Hechos
lo escribió Lucas mirando las cosas de Pedro y todo lo que pasa en este libro. Mira lo que dice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí estamos viendo, Pedro mencionó a Juan y está diciendo que había un ministerio que era bautizar con agua, que era para él. Pero aquí Pedro como que cambió la cosa, que dijo claramente, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez lo mismo que él dijo, ¿ves? Aquí quiero que vayas al verso 4. Quiero que sepas quién son estas personas. Queremos identificar estas personas. Mira lo que dice. Y estando juntos, ¿quiénes son esos juntos? ¿Ves? Tenemos que dar quiénes son. Les mandó que no se fuera de Jerusalén. ¿Ves? Que se queden, estas son las instrucciones de Dios, sino que esperen a la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Les dijo, cuando Él fue crucificado, a los creyentes, les dijo unas direcciones, qué hacer y qué no hacer. Vamos al verso número, ¿sabes qué? Vamos a leer del 1 al 2. En Él permite tanto o tifilo, habla acerca de todas las cosas de Jesús. Comenzó a enseñar, a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado manifiesto por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿ves? Que había escogido. Y aquí ellos están haciendo, los apóstoles, los creyentes están haciendo algo. Y tenemos que ver el verso 6. Mira el verso 6. Verso 6. Entonces los que se habían reunido les preguntó diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a? ¿Ves? Otra vez, Israel. Aquí todavía está lidiando con Israel. En este tiempo le está diciendo claramente. Y verso 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. Ok, y ahora mira el verso 8. Este es el verso que cambia todo. Dije todo esto para que mires esto. Pero aquí dice, pero estas son las últimas palabras de Jesús en letras rojas. Pero recibiréis poder, cuya haya viendo sobre vosotros él. Y me seréis testigos. Pon bien atención porque aquí te va a dar la orden. Primero en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta el último de la tierra. Él tenía un plan. Primero vamos a darle oportunidad a los Jerusalén, que vienen siendo los judíos, Israel y hebreos. Primero Jerusalén y luego Judía, que viene siendo Israel, era Judía, Israel. Primero ellos. Y luego le vamos a dar oportunidad de predicar a Samaria, que viene siendo mitad gentil y mitad judío. Cuando una mujer o hombre, no importa, juntaron sexualmente y tuvieron un bebé, esos son los que son de mitad, que son los samaritanos, son los que mitad y mitad, ¿verdad? Aquí, luego ellos, y luego fíjate lo que dice, y hasta el último de la, que viene siendo todos ellos. Y el libro de Hechos, vas viendo ese progreso caminando uno por uno. Se me está acabando el tiempo, pero quiero enseñarte, quiero que vayas a Hechos capítulo 2 y quiero nomás darte un poquito de lo que vamos a ver este domingo que viene. Fíjate cómo son las cosas. Aquí es Pedro. Vamos a ver, si yo te dijera un verso que manda más gente al infierno, es este verso que te voy a poner aquí. Este verso aquí es el verso que ha sido más es algo increíble. Vamos a leer este verso. Hechos 2:38. Vamos a leerlo. Vamos a leer quién está hablando aquí. ¿Quién es? Dice, Pedro les dijo, ya vimos que es Pedro, ¿verdad? Es el ministerio de Pedro. Mira lo que dice. Arrepentirnos y buscáis cada uno de nosotros, bautizarse cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón.
no para salvación, dice perdón de los pecados y recibiréis el don del... ¡Wow! Pedro tiene otro evangelio y ese evangelio dice, lo acabas de leer lo que dice. Pero ¿qué dijo Jesús? Que te bautizaras en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pedro, ¿será que Pedro está equivocado aquí o está correcto o incorrecto? ¿O Jesús está incorrecto? ¿Ves? ¿Está incorrecto Jesús o está incorrecto Pablo? ¿O los dos están correctos? Y la verdad, los dos están correctos. Los dos están correctos. Pero dices tú, espérate, pero ¿cómo los dos van a estar correctos? Según a Timoteo 2:15, tienes que saber correctamente dividir la palabra de Dios para darte cuenta de esos. ¿Quieres ver a quién está hablando aquí? ¿Quieres ver? Mira el verso 22, en ese mismo capítulo. Contexto. Mira, este es Pedro predicando. Todo el capítulo número 2, Pedro está platicando. ¿Sabes por qué? Porque vimos aquí que este es el día de Pentecostés. ¿Sí sabes que el día de Pentecostés es una fiesta? Iba a decir pachanga, una fiesta. ¿Y sabes para quiénes son Pentecostés? Una fiesta para los judíos, para Israel, para la casa de Israel, para los hebreos. Aquí Pedro está predicándole a ellos nomás. Quiero que me lo compares bíblicamente. Vamos para allá. Mira el verso 22. Mira lo que dice. Dice, varones gentiles. No, ¿verdad? Dice, varones israelitas, ¿verdad? Te está diciendo claramente quiénes son. Ellos no son israelitas. Ellos son israelitas, ¿verdad? Ya vimos el primer verso. Hoy estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, piadosos y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mira el verso 29. Si te queda duda, mira el verso 29. Varones hermanos. Pedro jamás, de los jamás, le va a decir a un gentil hermano. Cuando tú estudias la vida de un judío, el judío no le va a decir hermanos. Pedro, el ministerio, nunca le va a decir, ¿por qué le va a decir hermanos? Si sabe que son lo que dijo Jesús, que eran perrillos. ¿Ves? Ahí le está hablando a sus hermanos que son los judíos, Israel. ¿Ves? Mira, si no te queda convencido, mira el verso 36. Te voy a llevar todo, porque no sé si la vas a leer o no, pero te quiero enseñar, ver los versos. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de él, ¿qué? Otra vez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis. Espérate, ¿quién lo puso en la cruz? Los romanos, ¿verdad? Los romanos son los gentiles, los que le pusieron el clavo fueron romanos. ¿Pero qué dice aquí? Le vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 3? A quien nosotros crucifiquéis, que nosotros los crucificamos. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos. Crucifíquenlo. Él es un hombre y se hace Dios. Por eso lo mataron, por eso lo crucificaron, porque era un hombre, se estaba haciendo Dios. ¿Cómo vas a ser Dios? Eres un hombre. Por eso lo mataron. Los judíos lo crucificaron. ¿Ves? Los judíos, la casa de Israel, los otros lo crucifiquéis. Pedro se incluye. Dice, Dios le ha hecho Señor y ¿qué es Cristo? ¿Ves? Cristo, el Mesías prometido. Aquí Pedro está predicando a la casa de Israel, a los judíos, a los hebreos. Muchas iglesias allá afuera, te las puedo nombrar. Este es su verso número 1. Su verso número 1, para decirle a la gente, tú tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús y serás salvo, porque ahí está ese verso. Wow. ¿Y sabe por qué gente cree eso? Porque gente no lee y estudia su Biblia. Por eso. No la lee. Pero si tú crees lo que acaba, yo no le estoy cambiando a lo que dice Dios, jamás voy a hacer eso. Eso es lo que dice ahí. Muchos dicen, pero si es cierto, ¿te vas a bautizar de su bautizo de él? ¿El de él o el de él? Acabamos de leer Hechos 1:8. Primero, Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Mesías era prometido a ellos. Y judía también. Esos son judíos y hebreos. Ellos son esos. Y luego, a los que son de mitad, luego Samaria. Y luego, a todos los demás, que son los gentiles.
todos los demás que son los gentiles. Y mira el verso 39. Mira, fíjate cómo estamos en el verso, en el capítulo, Hechos capítulo 2. Mira el verso 39. Porque para vosotros es espérate, acá y aquí la promesa era para los gentiles. Claro que no. Nomás una persona que no sabe esa promesa es que no lee y estudia la Biblia. Esa promesa fue dada para ellos. Siempre para la casa de Israel, para los judíos, para los hebreos, siempre la promesa fue para ellos. Pero, ¿qué dice la gente hoy? No, esa promesa es mía. ¿Qué es lo que hacen? Jesús ya no dilea con los judíos, ahora está dileando con los gentiles para aquí. Ya se olvidó de los judíos. No, Señor, no. El próximo domingo se va a poner hasta más bueno porque te va a explicar cómo era Acuérdate, aquí había un plan. ¿Ves? No era el mismo plan que aquí. Y el plan de aquí no es el mismo de aquí. Y el mismo plan de aquí no es el mismo plan de aquí. Y el mismo plan de aquí no es el mismo plan de aquí. Dime tú a mí, antes que Moisés existiera, espérate, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Moisés estaba acá, ¿cómo supo eso? ¿Y qué plan había si no había ley? Comenzó con Moisés. Son diferentes planes, son diferentes épocas, diferentes edades. Y aquí hay muchas cosas que pasan, bastantes aquí, hay muchas cosas que pasan aquí, hay muchas cosas que pasan aquí y muchas cosas que pasan aquí, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro tiene un ministerio que pertenece aquí, que pertenece para ellos. Todavía no llega aquí. Todavía no. Bautístate en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué? Ustedes lo crucificaron. Ahí te está diciendo, ustedes lo crucificaron. Ustedes bauticen en su nombre. Ustedes lo crucificaron. Ellos no lo crucificaron. Bautístate en el nombre, ¿para qué? Arrepentimiento de los pecados. Lo que ustedes crucificaron a su Mesías, porque la promesa era de nosotros. Ustedes hicieron esto. Jesús, ¿qué dijo? Después que dilees con Jerusalén y Judía y Samaria, luego, todavía está esto en acción. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio, nosotros no tenemos. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían eso, no tenían ese libro. Nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios le está dando chance a los judíos, pero no nomás a los judíos les va a dar chance. ¿Qué es lo que hace? Esta es la pregunta. ¿Dónde comienza la iglesia? ¿Ves? ¿Ser bautizado o no ser bautizado? Porque aquí la promesa es para ellos. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Quiere robarle las promesas a Israel. Y es decir, ¿sabes qué? Esa promesa es para mí. Espérate, no te dice que es para ti. No, es que espiritualmente es para mí. No dice eso. No dice eso. Aquí vemos claramente en capítulo 2. Ahora vamos a capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, Hechos capítulo 1. Te voy a dar rapidito porque mira, te tengo que decir esto. El libro de Hechos, Actos, ¿qué significa actos? Hechos, acts, ¿no? Son cosas que estás haciendo, ¿verdad? Este es un libro de, no sé cómo se dice en español, pero que se está transfiriendo de una cosa que era a otra cosa que es nueva. Cuando tú lees ese libro, es un libro, es un libro único. Te está diciendo lo que es y cómo va a cambiar las cosas. Te están enseñando los actos. Es una transición diferente. Eso es lo que es un libro de Hechos y es lo que vemos en esto. Mira, capítulo 1. Quiero comprobarte que aquí, bueno, ahorita te digo eso. Aquí en Hechos, al comienzo, los primeros capítulos, esto es lo que acaba de decir. ¿De dónde lo agarró? Jesús nunca le dijo, predica arrepentimiento. Y Jesús nunca le dijo, dile que bautice en mi nombre. Nunca dijo eso. Pedro, ¿de dónde agarró Pedro esto? No lo agarró de él. Lo agarró lo que él dijía. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿a quién le predicaba? A ellos. Él le está predicando a ellos porque agarró las mismas palabras que él dijía. Ahora, en el capítulo 1 te quiero enseñar otra vez 100% que son ellos. Porque ya te enseñé en capítulo 2.
Te di todos los versos. Ahora en el capítulo 1 de Hechos, antes de llegar aquí, de ese verso, te voy a enseñar que sí son ellos. Mira el verso 1. Capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, ya te dije, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual les dijo, oye, ok, ahí está la promesa. Esta es la promesa, espérenme aquí, júntense juntos, la promesa es de ustedes. Mira el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, le dijeron al Señor, restaurarás el reino a Israel. ¿Ves? A Israel. Están hablando de Israel, no a los gentiles en este tiempo. Ahora mira el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte de que se llamaba de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Otra vez a Israel y Jerusalén, los judíos, hebreos. Camino de un día de reposo. Aquí vemos claramente en el verso 12 que regresaron a Jerusalén y se fueron al cuarto. Se fueron a un cuarto y ese cuarto eran puros judíos, puros israelitas. Mira lo que dice el verso 13. Tú dices, eso todavía no me convence. No te estoy convenciendo. Lee lo que estás creyendo. Mira, ¿sabes quién estaba en ese cuarto? Ahí te va. Y entrando subieron al aposento alto, el cuarto, donde moraba. ¿Pedro es judío o gentil? Es judío. Y Jacobo, gentil o judío. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles. ¿Ya ves? Ni una vez el Espíritu Santo quiso poner un nombre gentil. Estudia esos nombres. Te vas a tardar como 10 horas por cada nombre estudiando que de verdad cada uno es judío. Eso es lo que dice, pero mucha gente... No, ¿y todo cómo sabes? Porque no lo dice Dios. ¿Cómo no sabes que estaba un gentil? Porque no está ahí. Es que tú no sabes. Yo no sé, pero Dios sí sabe y lo puso ahí. Queremos agregarle lo que no es. Y así es como sale una doctrina que no es de Dios. Aquí tenemos los nombres y mira verso 14. Todos estos perecerán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus, otra vez te lo dice, sus hermanos, que nunca es un gentil. ¿Ves? Capítulo 1, capítulo 2, está pasando algo, sí. Pero nunca, siempre es para ellos, nunca es para los gentiles. Te lo digo y te lo prometo, te lo prometo. Este verso, cuando tú vas a las iglesias allá afuera, ese es un mero verso. Y esto que te acabo de enseñar yo a ti, nomás lo que dice Dios. No te estoy convenciendo de nada, nomás lo que dice Dios. Lo que dice. Pero mira no nomás eso. Mira el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, otra vez. Aquí no vas a leer en Hechos uno otro gentil jamás, hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, te está dando un número, ¿cuántos había? 120. ¿Tú me vas a decir que ahí había un gentil en esos 120? Claro que no, no lo hay. Ahora mira el verso 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los perdición a Jesús. Otra vez. Que perdieron a Jesús, perdón. ¿Ves? Otra vez. Capítulo 1, Hechos, tienes que ver esto porque gente allá afuera está diciendo hablar en lenguas, ser bautizado en el nombre de Jesús y que cuando tú eres bautizado eres salvo. Y sí lo dice la palabra, pero son para los judíos todavía. Ahora, cuando Hechos 1:8, acuérdate. Dios lo tiene preparado, pero espérate, todavía no siguen ustedes, vienen ustedes. Él murió para todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí, para todo el mundo, pero tristemente no todo el mundo lo quiere. Tristemente no lo quiere. Si no lo quieres, te vas a quedar un gentil perdido, y si no eres salvo, vas a ir al infierno. Pero si eres un gentil, que eres la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Sabes lo que significa la palabra iglesia? Significa, si es el cuerpo, significa, eres una clase particular, gente, que vives una vida
que no vives como ellos. Eres una gente particular. Eres una gente que se junta, que te sales de los pensamientos, movimientos, sentimientos de ellos. Eso es lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Porque tienes a Dios. ¿Ves? Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es, yo quiero estar con los salvados. Yo quiero estar con el cuerpo de Jesús, donde se predica la verdad. Esa es la iglesia. Muchos, no, yo no quiero ir a la iglesia. Es como diciéndole, no quiero estar con Dios, con los que son de Dios. A veces preferimos estar con los perdidos porque ahí sí me llevo bien con ellos, porque me gustan las cosas que ellos hacen y ellos no tienen luz, tienen oscuridad. Y tristemente, si no tienen a Cristo, serán salvados. La agua jamás te va a salvar. ¿Ves? Yo tengo que enseñar esto tan siquiera mínimo 3 horas para que tú hagas tu decisión. ¿Qué es bautismo? Muchos de ustedes, yo sé que esto es lo que pasó. ¿Quieres ser bautizado? Sí, quiero ser bautizado. Y ni sabías ni por qué. No, pues es que me dice, ¿crees en el Padre de Dios? Sí, bautismo, boom, ya. Oh, yeah. Y no se tomaron ninguna hora, 20 minutos explicando qué es el bautismo y qué no es. No se lo toman. No se lo toman. No se lo toman. Yo para casar a una persona, me han pedido, me casas, pero espérate. ¿Sabes lo que es el casamiento? Como la doctrina del bautismo. ¿Sabes lo que es la doctrina de casamiento a lo que Dios dice? No, pues yo nomás quiero que me cases. No sabe ni lo que es un casamiento. No lo sabe. Bueno, bíblicamente, ¿verdad? Es diferente. Muchos, pues yo nomás me quiero casar porque eso es lo que ellos saben. Pero dices tú, ¿sabes qué? Yo quiero saber lo que Él piensa de un casamiento. Yo quiero saber lo que Él piensa de salvación. Yo quiero saber lo que Él piensa, lo que Él dice. Y cuando correctamente divides la palabra, tú te quedas asombrado y dices, wow, sí es cierto, aquí está. Wow, es cierto. Esto, créeme, no llegamos ni a la mitad. No llegamos ni a la mitad, pero aquí todavía no te pueden ni enseñar nada de este lado. Pero sí llegamos al ministerio de Juan, el ministerio de Jesús, y comenzamos con el ministerio de Pedro. Cuando vengamos a la otra, pues Dios lo permite, te voy a explicar en el libro de Hechos cómo se viene transfiriendo a lo que viene siendo la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Tenemos mucho que enseñarte. ¿Y cuándo fue el momento? Aquí en este lugar, ¿cuándo fue la línea que se transfirió a los gentiles? ¿Cuándo fue? Bíblicamente. Y como les digo, si ustedes me permiten, el próximo domingo vamos a seguir la segunda parte y la verdad no te quiero dar, pero a lo mejor unas 2 más, 3, no sé, quiero irme muy despacito, pero más que nada también quiero darles la oportunidad, si ahorita tienen momento de pedir unas preguntas, que la pregunten, porque el tiempo se me ha acabado. Sí, vamos a